Increíble, la verdad. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer finalmente Javier Milei optó por firmar el documento del G20. Los países más importantes del mundo en realidad representan el 85% del PBI mundial y Argentina es parte del G20. Pensaba cuando leía esto para hablar del G20 en algo que nos suele decir siempre nuestro sociólogo de cabecera, como lo llamo Dani Steingart, que muchas veces nos pensamos los argentinos como un país muy pobre y él siempre insiste como que somos un país de mitad de tabla en el mundo. Por eso formamos parte también del G20. Pero digamos, dentro de una organización en la que está la economía más emergente, que es el caso de la India, pero que está China, Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, hay países latinoamericanos como México, Brasil y la Argentina. En ese contexto, el anfitrión de la cumbre en Río de Janeiro, que es Lula da Silva, promovía, como charlábamos ayer, una agenda que tenía mucho que ver con combatir al hambre, terminar con la pobreza, generar un impuesto a los más ricos del 2% de su patrimonio para generar fondos con estos fines o mitigar el cambio climático. Todo muy, muy alejado de la agenda de Javier Milei, que además denuncia que los organismos internacionales en realidad se meten con la soberanía de los países, etcétera. Bueno, en este caso, la Argentina finalmente firma el documento en un gesto de cierto pragmatismo frente a Brasil. Recordemos que el principal socio comercial de la Argentina es Brasil y que no ha habido ninguna reunión de Javier Milei con Lula da Silva desde que asumió la presidencia y que Lula da Silva está ofendido, según ha dicho públicamente, porque dice que Javier Milei lo llamó corrupto y comunista y le exige un pedido de disculpas antes de reunirse ellos dos a solas. Pero en el fondo los dos tuvieron gesto de pragmatismo, porque por un lado Milei firmó el documento y después la Cancillería sacó un documento donde dice que el gobierno argentino no cree que ponerle más impuestos a los ricos sea la solución para combatir la pobreza, que en realidad hay que sacar el Estado y dejar que la riqueza se autogestione y que además ponerle impuestos más caros a los más ricos es un principio de discriminación. Bueno, al margen de las disidencias que eligió poner en un documento aparte Javier Milei, su discurso incluso dentro del ámbito del G20 fue menos radicalizado, menos insultó menos a sus pares de lo que suele hacer cuando discute estos temas. Pero les decía que también Lula da Silva fue pragmático porque en este contexto se firmó un documento muy importante entre Argentina y Brasil vinculado a abrir una cooperación para que la Argentina en un futuro le pueda vender gas a Brasil. Argentina y Brasil eran muy dependientes del gas que producía Bolivia. Bolivia se quedó sin gas. Esa fue la razón por la cual, y simultáneamente, maduró toda la inversión argentina en Vaca Muerta. Viene de la mano todo eso de la idea de que la energía puede llegar a ser en un futuro el nuevo proveedor de dólares de la Argentina a la par, o incluso más, depende cómo se desarrolle también el contexto internacional, del complejo agroexportador. Con ese proyecto de futuro se tendrían que dar un montón de cosas, pero hay pasos concretos que se vienen dando. Uno es que Argentina va a tener un verano complicado, venimos hablando de eso, el gobierno ya dijo que espera cortes por falta de suministro de energía eléctrica, pero ya para el año que viene esperan que mejore mucho la balanza comercial, porque no va a haber que importar más gas, pues se terminó el gasoducto, que ahora se llama Perito Moreno y no Néstor Kirchner, justo nosotros que estamos en la Patagonia ahora, y el gas de Vaca Muerta va a ir al norte, que antes se abastecía con el gas de Bolivia. Se hizo también esa obra de reversión para que el gas, en lugar de bajar de Bolivia al norte de la Argentina, suba desde Vaca Muerta en Neuquén hasta el norte. Y ahora la cuestión es cómo llegar a Brasil. Habría que hacer o una obra entre la frontera norte de la Argentina con Brasil, o la otra opción es hay toda una infraestructura que tiene Petrobras en Bolivia, que es la que le permitía antes que Bolivia le mandara el gas a Brasil. Bolivia, como ya no tiene gas, podrían hacer una obra para que utilizar esa misma infraestructura. La cuestión es que ahí aparece una necesidad mutua muy grande, tanto para la Argentina como para Brasil. Para la Argentina una oportunidad muy grande de futuro y para Lula también y los industriales de San Pablo abastecerse o garantizar la posibilidad de tener gas a
argentino en un futuro. Entonces, ahí vimos una cuestión pragmática y además frente a los 20 países más importantes del mundo, digamos, ¿no? Milei toma la decisión de firmar el documento y en ese mismo día 2 países que se han dado la espalda insólitamente finalmente firman este documento para ver si en un futuro, estas necesidades u oportunidades mutuas del tema del gas abren la puerta de una oportunidad entre Argentina y Brasil. Y el otro gesto muy pragmático que va a tener hoy Javier Milei es que finalmente se va a encontrar con un comunista que se reivindica como tal, presidente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Finalmente... Milei, que había dicho que él no tenía por qué reunirse con comunistas, que no hacía falta el Estado en la mediación. China es el otro gran socio comercial de la Argentina. Incluso hay meses que pasa a Brasil, con lo cual esta discusión, porque además China tiene inversiones en marcha en la Argentina, el gobierno había amenazado inicialmente con terminar con la cooperación científica, que genera mucho ruido en el vínculo con Estados Unidos, que objeta todas las bases científicas, que dice y pone la sospecha de que no son solamente bases científicas, sino que también tienen fines militares, las bases que China tiene en Neuquén y también en la provincia de San Juan. Bueno, parte de ese camino de confrontación con China el gobierno lo retrotrajo y lo desandó cuando se dio cuenta que vencía el swap con China y que eso hubiese significado tener que poner reservas que el Banco Central no tiene en el día de hoy, y eso abrió una negociación distinta, un diálogo entre los dos países. De hecho, Argentina hoy le compra los billetes de la moneda nacional a China. ¿Por qué? Porque ayer cerró Chicone Calcográfica y antes la Casa de Moneda, con lo cual las importaciones de billetes, los nuevos billetes se están haciendo de China. Así que hoy va a tener una segunda instancia en un contexto como el G20, que es un escenario mundial mucho más importante, de demostrar, que finalmente las relaciones entre Estados sí son importantes y sí generan oportunidades de negocios y discusiones relevantes que no tienen mucho que ver con los posicionamientos ideológicos de cada quien. Así que hoy finalmente se va a reunir Javier Milei en Río de Janeiro con un auténtico comunista que es el presidente del gobierno de China, Xi Jinping.